jueves, no sé, tipo 5 de la tarde, 5:20, para resolver algunas dudas que ustedes tengan. Entonces, empecemos, líderes. Vamos a definir ahora dos vectores. Siempre estamos en vectores, ¿va? Dos vectores solo. Dos vectores solo son iguales. Son iguales si tienen la misma magnitud y la misma dirección. ¿Sí? Pues, dos vectores van a ser iguales. Sí. Y solo, ¿sí? Disculpe, creo que no está presentando todavía. No estoy presentando. La pantalla no está activada. Permíteme, pues ahorita es cierto, líder. Solo me trasladé ahí. Hoy sí va. Sí, gracias. Bueno, líderes, gracias por la observación. Dos vectores solo son iguales si tienen la misma magnitud y la misma dirección. Entonces, el último día de clases habíamos dicho, bueno, ¿qué vamos a poner? Un vector. Pongamos un vector acá. Este es el vector. Este es el vector A. Pero aquí a la par voy a poner el vector B. ¿Sí? Entonces, A es igual al vector B, porque van a tener el mismo tamaño, ¿sí? Que vamos a decir que en este caso es 10 unidades, ¿sí? 10 unidades. Entonces, ahí tenemos que el vector A y el vector B son exactamente los mismos, porque tienen la misma dirección y el mismo tamaño. Eso nos lo está diciendo ahí por definición. Ahora dice, si dos vectores tienen direcciones opuestas, sean sus magnitudes iguales o no, decimos que son antiparalelos. ¿Sí? ¿Escucharon bien eso? Sí. Listo. Pero escribámoslo para que no se nos olvide o para tenerlo presente, ¿va? Dice, si dos vectores, ¿sí? Si dos vectores, voy a jalar esto para acá. Si dos vectores tienen, ¿sí?, direcciones opuestas, ¿sí?, sean sus magnitudes iguales, ¿sí?, o no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño, ¿va? Se dice que son antiparalelos. Se dice que son antiparalelos, ¿sí? Ahí los vectores son antiparalelos, ¿sí? Ahora, definamos otra vez un vector. Vamos a definir ahora un vector aquí. Y aquí está el vector A. Pero ahora voy a definir el otro vector. Este es el vector B. ¿Sí? Ahora observamos que suponemos que A es igual a 5 unidades. Supongamos. ¿Sí? A es igual a 3 unidades. A 3 unidades. Y vamos a decir que B es igual a ¿cuánto? A 4 unidades. ¿Sí?
Entonces, ahí tenemos los dos vectores. ¿Será que son de la misma magnitud, jóvenes? No, ingeniero. No, Inge. No son de la misma magnitud. ¿Y qué nos dice la definición? Si dos vectores tienen direcciones opuestas, sean sus magnitudes iguales o no, se dice que son antiparalelos. ¿Sí? Por lo tanto, este vector A es el vector A es antiparalelo de B o B es antiparalelo de A. ¿Por qué? Porque sus direcciones, ¿qué son? ¿Qué son sus direcciones? Son opuestas. Aquí lo dice, miren, líderes. Direcciones opuestas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Más adelante Sí, vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes vayan ya entendiendo el concepto. Ahora veamos suma de vectores. ¿Sí? Suma de vectores. Suma de vectores. Suma de vectores. Muy bien. La suma de vectores, líderes. Una partícula sufre un desplazamiento A, seguido de otro desplazamiento B. O sea, podemos decir, una partícula sufre un desplazamiento A. Y vamos a poner el vector A. Aquí está el vector A. ¿Sí? Ahí está el vector A. El vector A. Ojo, que la magnitud de este vector, ¿sí? Por definición, la cantidad vectorial es una cantidad escalar, ¿sí? O sea que aquí, como estamos diciendo que la magnitud del vector, este 3, ¿qué es? Es un escalar, ¿va? Porque solo me están dando, ¿qué? El tamaño del vector, ¿sí? Igual acá, ¿sí? Solo me están dando el tamaño. Claro, yo sé que tiene una dirección, pero como magnitud, si quieren, le vamos a poner aquí, ¿ve? Le voy a poner aquí. ¿Sí? Entonces, la magnitud del vector, ¿qué es? ¿Es vector o es escalar? Escalar. Escalar, correcto. Es escalar. Porque ya sabemos que, por definición, la magnitud de un vector, el resultado es un escalar. Sí, como magnitud. ¿Va? Bueno, ahora veamos el otro vector. Ahora observen que estoy sacando el otro vector de la punta del primer vector. Aquí está el vector B. ¿Sí? Ahí tenemos el vector B. Ahora, voy a sacar el vector resultante. Y el vector resultante va a salir de la cola del primer vector hasta la punta del segundo vector. Entonces aquí está el vector resultante. Ese vector resultante es el vector R. ¿Sí? Ese es el vector resultante, el vector R. Entonces, a R es el vector sumatoria o resultante. ¿Sí? Este es el vector sumatoria o resultante. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea que el vector R es igual ¿a qué? A decir A más ¿quién? Más B. Ahí está el vector resultante de estos dos vectores, el rojo y el negro, ¿sí? De A
y debe, entonces R es la sumatoria o resultante de los vectores, que es esto que está acá. Al sumar vectores, se pone la cola, ¿sí? La cola del primer vector hasta la punta, el segundo vector de la cola, de la punta del primer vector hasta aquí. Pero el vector resultante va a salir de la cola del primer vector hasta la punta del vector B. Ese es el vector resultante. Ahora, jóvenes, ¿cómo sume yo los vectores? ¿Cómo se haga la adición de los vectores? Pues eso cumple con una ley. O sea que esto que está aquí es igual aquí también. Más A. Entonces, la suma de los vectores obedece a la ley conmutativa. O sea que esto obedece a la ley, perdón, líderes, obedece a la ley conmutativa. Obedece a la ley conmutativa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no importa cómo yo adicione los vectores, el resultado ¿qué va a ser? Siempre va a ser el mismo. Supongamos, vean ustedes, voy a graficar otra vez estos vectores, ¿sí? Entonces tengo el vector A gráficamente. El vector A. Aquí está el vector A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escuchan? Sí, sí. Muy bien. Sí, ingeniero. Es que les pregunto, disculpen que les pregunte porque a veces falla el internet y yo me quedo solo hablando. ¿Sí? Ahora, aquí vamos a tener el vector ¿qué? El vector B. ¿Sí? Pero el vector resultante va a ser este. ¿Sí? Este es el vector ¿qué? Resultante. Pero ¿cómo sé que ese es el vector resultante? Entonces lo estamos haciendo por el método del ¿qué? Paralelogramo. Entonces aquí está, miren. Aquí está ¿quién? Aquí está ¿quién? El vector. El vector A. Correcto. El vector A. Vector A. Muy bien. Y entonces, por acá vamos a poner ¿a qué vector? B. Al vector B. Entonces, B está aquí y B está aquí. A está aquí y A está aquí. ¿Sí? ¿Ya me entendieron? Sí, ingeniero. Vamos a eliminar esa A de aquí porque esa A se ve aquí muy cerca, ¿va? Y vamos a poner mejor acá. Entonces, ese es el vector. Entonces, esta ley cumple con esto, ¿eh? Esto está cumpliendo con esto. Primero ahora sumé B y después sumé ¿a quién? A. Por lo tanto, siempre decimos que el vector resultante siempre va a ser ¿qué? El mismo. ¿Sí? Como ustedes trasladen los vectores de un punto a otro, no les va a afectar según su plano cartesiano, ¿va? Entonces, ahí entonces tenemos ya los dos vectores. Bueno, podríamos decir también, podríamos decir que aquí está el vector A. Vamos a ver.
Aquí está el vector A. Aquí está el vector A. ¿Sí? Y por acá vamos a poner, no, este sería el vector B. ¿Sí? Este sería el vector B. Entonces, por acá voy a poner al vector A. ¿Sí? Y la suma de esos dos vectores va a ser la resultante que está aquí abajo, miren. R es igual a ¿qué? AB más A. ¿Sí? Entonces, líderes, podemos tener varios vectores también. ¿Sí? Podríamos tener varios vectores. ¿Sí? Ahora supongamos, ¿sí? Supongamos que tenemos estos tres vectores. Tenemos el vector A, el vector A, ¿sí? Aquí está el vector A. ¿Sí? Vamos a poner por acá el vector B. ¿Sí? Y A. Y por acá vamos a poner al vector C. ¿Sí? Ahí tenemos los tres vectores. Entonces, yo puedo decir, bueno, vamos a dibujar. Vamos a dibujar al vector A. Empecemos por el vector A. Aquí está el vector A. ¿Sí? Ahora dibujemos al vector B. Va a salir de la cola del vector, pero antes de eso voy a poner un plano cartesiano como referencia. ¿Sí, jóvenes? Del origen salió el vector A. Ahora, el vector B está saliendo siempre del origen, solo que va a salir ¿de dónde? De la punta del vector ¿qué? A. Ahí está. Entonces, ese es el vector ¿qué? B. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Bueno, ahora, dice que el vector C lo voy a dibujar con azul. Entonces, el vector C está aquí. El vector C. Ahí está el vector C. ¿Ya vieron cómo lo sumé? ¿Entienden cómo estoy sumando los vectores? Estoy sumando. Grafiqué primero el vector A en un plano cartesiano. Sobre esto pongo, si quieren, otro plano. ¿Sí? Ponemos otro planito cartesiano aquí. ¿Ve? Sobre eso. ¿Sí? Y de ahí salió ¿qué? El vector B. Ahora, sobre este voy a poner otro planito cartesiano aquí. ¿Ve? ¿Sí? Y de ahí ¿de dónde está saliendo? El vector C. Ahora, me piden el vector resultante, R. ¿Sí? Entonces, R va a salir de la cola del primer vector. ¿Hasta dónde, líderes? Hasta la punta del vector C. Está medio torcido, vamos, por falta de instrumentos. Pues, este es el vector que resultante, que es igual a decir A más B más ¿quién? Más C. Pero yo pude haber dicho, miren, yo puedo graficar primero el vector A y poner el vector C y de ahí tirar el vector B. Hagámoslo. Voy a graficar el vector A.
para que se entienda bien el concepto del vector, ¿va, mucha? Eso es lo que nos interesa aquí ahorita, que a ustedes les quede claro esto. Por eso es que lo estamos haciendo así, ¿va? Este es que el vector A. Ese es el vector A. Ahora voy a graficar el vector ¿qué? Este es el vector ¿qué? C. Y ahora me toca graficar ¿qué vector? El vector B. 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 Ahí está. Ahí está el vector. Ahora, de la cola del primer vector hasta la punta del vector B, tiene que ser el vector ¿qué? Resultante. Resultante. Entonces, aquí se cumple. ¿Qué ley se cumple aquí? Se cumple la ley asociativa. Se cumple para la ley de los vectores. Porque yo puedo decir que R es igual a ¿qué? A más ¿qué? Más C. ¿Más quién? Más B. O lo que estaba ahí arriba. Decir A más B. ¿Más quién? Más C. Entonces, esto es ley ¿qué? Asociativa. ¿Sí? Esa es la ley asociativa. ¿Me entendieron? Lo hice de forma gráfica. ¿Sí? De forma gráfica y de forma analítica. Este vector R que está aquí es el mismo vector R que tengo acá. Solo que ahora lo sumé de forma diferente. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Pero ¿me están entendiendo, muchachos? Sí. Sí, Ahora, ingeniero. es que eso es lo que me interesa. Que yo traslade el conocimiento con ustedes, que nos tratemos de entender todos para que se nos facilite a la hora de hacer ejercicios. ¿Sí? O sea, sentar bien las bases. Ya, las bases bien sentadas, entonces luego seguimos avanzando. ¿Sí? Entonces esto es lo clave. Que entendamos bien vectores, que ahí van a ver ustedes la gran aplicación que van a tener ustedes que poner en práctica cuando estén en otros cursos. ¿Sí? Eso es lo que nos interesa ahorita hacer con ustedes. Que quede claro todo lo que estamos diciendo. Para que no tengan ustedes dificultades después a la hora de ver los ejercicios con vectores. Bueno, ahora veamos algo muy importante. Multiplicación de un escalar por un vector. Multiplicación de un escalar por un vector. Bueno, vean ese concepto. Ahora vamos a ver. Fíjense ustedes. Voy a decir que A minúscula es un escalar. Escalar. ¿Sí? Pero C mayúscula. C, como tiene la flechita, es que vector. ¿Sí? Entonces, la multiplicación de un escalar por un vector solo me va a incrementar el tamaño del vector. ¿Sí? Ahora, siempre y cuando el escalar sea positivo. Porque si el escalar es negativo, entonces cambia la dirección del vector. Veámoslo aquí. Digamos que este vale 5. Y este vale 6 metros, pongámoslo. Ahora, me dicen, haga la operación
haga la operación A por C, que es un vector con un escalar. Entonces venimos y hacemos esto. Decimos 5 por ¿cuánto? Por 6 es igual a ¿cuánto? A 30 metros. ¿Pero en qué dirección va? En la dirección positiva del eje X. Ahí está. Esa es la dirección. Ahora, vean ustedes. Ahora vean ustedes. Vean ustedes cómo cambia esto. Ahora A. ¿Sí? A es igual a menos 5 metros. Perdón, a menos 5. Solo menos 5. Solo menos 5. ¿Sí? Y B, perdón, y C, el vector C es igual a ¿cuánto? A 6 metros. Entonces me dicen, mire, haga el producto de un vector con el escalar C. Bueno, o sea, A por C. Esto va a ser igual a decir 6 o menos 5 por 6. ¿Y eso cuánto me da? Menos 30 metros. Ahora, ¿qué dirección tiene? Dirección contraria. Contraria. ¿Y cómo se le llama cuando es dirección contraria? Antiparalelo. Antiparalelo. Esa es una pregunta de examen siempre, muchachos. Mire, dígame cuál de los vectores es antiparalelo. O mire, saqué un vector antiparalelo a este. ¿Sí? Entonces, ¿les dan un vector? Sí, tenemos un vector en sus componentes. Voy a hablar de componentes, pero no he tocado todavía las componentes. Pero como estamos hablando del vector antiparalelo, voy a decir, miren, tenemos el vector B. El vector B igual. El vector B igual. El vector igual. A entonces ustedes vienen y dicen, bueno, entonces pongo un escalar. Ingeniero, disculpe. Lo echó la señal. Alguien que le diga en el grupo, yo no tengo internet. ¿Se fue el link, jefe? Y entonces, ¿cómo putas estás conectado? Es que una cosa es tener internet en la computadora y otra cosa es tener internet en el teléfono. Su máquina. Qué mierda. Ahí. Sí, líder. Es que se fue por un momento la señal. Si lo echó la señal Se fue la señal, ¿va? Pero hasta aquí vamos. Sí, Hasta aquí ingeniero. vamos.
Hasta ahí vamos, ¿va? Sí. Todavía no Solo está que presentando, Inge. No se ve la pantalla ahí. No se ve la Perdón, líder. No está Perdonen. presentando, Inge. Ahorita, mis amigos. Por aquí vamos, ¿va? ¿Sí o no? que por ahí. Ah, va. Yo les estaba hablando, miren, me dicen en el examen, denme un vector, entonces el vector antiparalelo de B va a ser B, solo que con signo ¿qué? Cambiado. Entonces lo multipliqué por ¿cuánto? Por -1. Y si multiplico si hago esto, B, ¿sí? -1 por B, ¿sí? Me da este resultado que tengo acá, ¿sí o no? Y ese es el vector antiparalelo. O sea, ¿qué pasó? Que si este vector, veamos, este vector, supongamos que este vector iba para allá, ahora ¿hacia dónde va? En sentido contrario. ¿Me entienden? Jóvenes. Sí, ¿Qué vector, Inge? Ah. Disculpe. Es que la verdad que yo no miro ni una flechita ni nada. O sea, solo miro lo que está dibujado ahí, va, donde está el vector B, donde está el N, o el cuento escalar N. Sí, estamos hablando del vector. Estoy hablando de este vector B. Sí, este vector B está dado en componentes. Y me dicen, en el examen, para lo a B, ¿qué tengo que hacer? Solo cambiarle los signos. Este está positivo, este pasa con... ¿Cómo pasó? Jóvenes. Le está fallando el internet, Inge. Se le entrecorta, ingeniero, la llamada. No se le escucha. Nos quedamos sin señal otra vez, ¿ves? Sí. ¿Están ahí? Que está presentando. Sí, lo oímos, pero por partes. Nada. Y se escucha recortado. Sí, pero están ahí ustedes, ¿va? Sí. Va, permíteme, pues, me voy a conectar con mi Ay, celular. ahorita Me voy a conectar. No se preocupen. Vale. Hoy sí me escuchan. Sí, ingeniero. Pues sí, ingeniero. Hoy sí, ya me conecté con el internet de mi celular. O sea que esto, jóvenes, es un costo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar gastando nuestros recursos, cuando la universidad no se debería estar dando un buen internet a todos para podernos conectar. Sí. Pero dicen, sí, bonos a clases virtuales, pero compren ustedes sus equipos, compren todo ustedes, vean cómo se actualizan y usen sus recursos. Sí, pero bueno, toca, vamos, por el bien de todos, por el bien común. Entonces, en lo que estaba diciendo, miren, en el examen me dicen, me dan este vector en componentes. Este vector en componentes, 3i menos 2j. Mire, denme un vector antiparalelo a B. Entonces yo multiplico por -1, que me cambia la dirección de ¿qué? A -3i más ¿qué? Más 2j. Ustedes lo quieren ver gráficamente. Si lo queremos ver gráficamente, ¿sí? Gráficamente. Esto es, bueno, 3i. Aquí está 3i, miren, jóvenes. Aquí está 3i. ¿Sí? Y
Menos 2J está hacia abajo. Menos 2J. Ese es el vector B al inicio. Esto es Y y esto es ¿qué? X. Ese es el vector que está aquí. ¿Me están escuchando? Se lo volvió a cortar. Sí, Inge, bien lo escucho. Oh, estoy con mi señal del internet. Sí, lo ¿Y escucho. este? Sí, se escucha. Ahorita se escucha. Todo bien, Inge. Bueno, entonces, ahora, grafiquemos este vector que está ahí ahora. ¿Sí? Bueno, entonces lo voy a hacer con rojo. Ahora, ¿qué pasó con eso? Ahora es menos 3, ¿sí? ¿Y ahora es cuánto? ¿Más cuánto? 2. J. ¿Qué pasó con las direcciones de ambas componentes? Son las contrarias. Son las contrarias, correcto. Son las contrarias. Eso es lo que les estoy tratando de explicar ahorita. Un vector antiparalelo siempre va a ir al contrario. Ahora, si 3 iba para allá, ahora va en sentido contrario. 2J iba hacia abajo, ahora va hacia el norte. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Hasta dónde vamos? Todo bien. ¿Preguntas? Ninguna, Inge. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Sí, Inge, solo esos 3 puntitos que puso ahí, ¿qué representan? Por tanto. ¿O solo por tanto. separar? Oh, Solo por tanto. Sí. Esto es por tanto. ¿Sí? Ahora, veamos. Veamos ahora. Componentes de un vector. Componentes de un vector. Después de este curso, ¿qué tienen? Mate 2. La mate 2. Ah, Yo, qué bien. yo nada. Componentes de un vector. Muy bien, ahí estamos las componentes. Ahora, como ya estamos hablando de componentes, ¿sí? Entonces, veamos. Componentes de un vector. Entonces, aquí voy a poner siempre el plano. Siempre vamos a poner aquí el plano cartesiano. Ah, me están saliendo más rectas, las líneas más rectas, Valeris. Sí, líder. sí, X. Bueno, entonces ahí tenemos el plano cartesiano siempre. Siempre que ustedes vean vectores, pongan su sistema de referencia como un plano cartesiano o un plano tridimensional cuando estén en 3 dimensiones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí voy a tener la magnitud del vector A. ¿Esta magnitud del vector A es vector o es escalar? Escalar. Escalar. Muy bien. Escalar. Bueno, ahora vamos a representar el vector Y que va a estar aquí, ¿ve? Este va a ser la componente del vector Y, del vector A. ¿Sí? Ahí tengo la componente. Y ahora vamos a representar acá en azul, ¿sí? La componente del vector ¿qué? X, la componente de X del vector A. Entonces ahí tenemos las componentes, ¿sí? ¿Sí? Se descompusieron de esta forma. Ahora,
Vean ustedes. Aquí tenemos un ángulo teta. El ángulo teta. Entonces, aquí arribita, así, con líneas punteadas, ¿qué vector dibujé ahí? ¿Qué componente dibujé del vector? ¿Qué componente? AX. Correcto, AX. Miren, lo trasladé de aquí del origen, lo trasladé. ¿A dónde? A la punta de la componente AY. ¿Sí? Entonces, aquí arriba tenemos ahora también AX. Ahora, vean ustedes. ¿Qué componente dibujé ahora? AY. Ahora dibujamos la componente de AY. ¿Sí? Bueno, nos vamos a quedar ahí porque ya son las 5, 6 y 10. Pasen ustedes muy buena tarde y nos vemos el día de mañana. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas? No, líder, gracias. No hay preguntas. Gracias. Muy bien. No, Entonces, pasen nos ustedes. vemos. Buena tarde. No, ingeniero. Feliz tarde. Ingeniero.